ido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa. El miedo. Esa ha sido la emoción, el motor de esta segunda vuelta presidencial en Perú. Que si gana Castillo, Perú se convertirá en Venezuela. Que si gana Fujimori, Perú será sinónimo de corrupción y dictadura. Los fantasmas de la historia de este país han rondado debates y mítines. Y claro, entre las amenazas de Castillo de nacionalizaciones y de cerrar incluso el Parlamento y las promesas de Fujimori de indultar los crímenes de corrupción y contra los derechos humanos de su padre o dar bonos imposibles de cumplir, hay razones para temer. Pero falta afrontar que ellos no surgen de la nada y que hace demasiado tiempo que las reformas al sistema democrático son un pendiente y nunca urgencia. Una década de crecimiento no vino aparejada de mayor igualdad y la pandemia desplomó la economía peruana. La corrupción se hizo norma transversal entre sus líderes. 68 de los actuales 130 congresistas tienen causas administrativas o criminales. Es una nación donde la informalidad en el empleo llega al 70%, la pobreza al 30% y donde los partidos son débiles y la estabilidad de quien gobierna endeble. Prueba de sobra, 4 presidentes en 5 años y en el siglo XX, 8 golpes militares. 7 de cada 10 peruanos no votó en primera vuelta ni por Fujimori ni por Castillo. Y el resultado de la segunda ronda dejó al país partido casi en dos, con Keiko hasta último minuto, hasta hace una hora, acusando irregularidades. Es urgente saber perder y saber ganar. Saber gobernar y reformar respetando la institucionalidad, confrontando, no asustando. Porque, como recordó Alberto Vergara citando a Martha Nussbaum, el miedo es el sentimiento que reclama controlar a la gente, no liberarla. Con el miedo se erige la opresión. Las democracias con la confianza. Comienza Conexión Global. Bueno, vamos a comenzar de inmediato revisando parte de los resultados de esta elección. Y bueno, una cosa muy relevante, ¿cuál fue el resultado de esta segunda vuelta? 50,2% para Pedro Castillo de Perú Libre y 49,8% para Keiko Fujimori. Pero la verdad es que son resultados todavía no cerrados y son todavía no cerrados porque en concreto hay que esperar hasta que se cuente el último voto y se tenga el resultado cerrado de parte de los organismos electorales para poder hablar de un resultado definitivo. Todavía vemos hasta hace unos minutos el cuestionamiento que hace Keiko Fujimori. También han realizado algunos desde Pedro Castillo, pero el que hace hoy día en conferencia de prensa es amplio. El que realiza Keiko Fujimori y habla de fraude, cuestionamientos no al sistema electoral, dice que va a respetar el resultado, pero sí dice que hay muchas actas que habría que revisar y que esto podría volcar la elección. Vamos a ver si eso es así o no, pero importante también contarles respecto a la abstención y a la participación. En la primera vuelta, el 11 de abril, la abstención llegó al 30%, muchísimo más alta que en elecciones anteriores, y en cambio, en esta segunda vuelta bajó 5 puntos y vemos entonces una abstención que llega al 25%. Esas son las cifras entonces de la participación. Hubo más interés por ser parte de este proceso entonces en esta segunda vuelta. Y vamos a ir de inmediato entonces a conversar con nuestra primera entrevistada, una tremenda periodista, súper relevante, Sonia Goldenberg, columnista además del New York Times, nos acompaña desde Perú. Sonia, muchísimas gracias por estar con nosotros, es un honor tenerte en Conexión Global. Y lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo has visto los últimos alegatos de Keiko Fujimori junto a sus abogados, que ella habla, para ser más precisos, de actas que hay que revisar? Dice que va a respetar el resultado, pero dice que hay firmas que no concuerdan y que desde sus oponentes, en el fondo, cuestionaron también justo las actas o los lugares donde ella tenía mayor votación. ¿Crees que tiene algún fundamento el reclamo que realiza? Bueno, esta elección, en ese momento hay como unos 70,000 votos de diferencia entre los dos candidatos y ella se refirió a 800 actas que piensa que deberían ser anuladas, que representarán aproximadamente unos 200,000 votos, y otras 300,000
votos que podrían ser observados. En realidad es muy difícil opinar sin tener toda la información, pero eso es algo que tendrá que verse por las autoridades competentes, que en un reclamo de transparencia de la ciudadanía están siendo proyectadas en audiencias públicas en la televisión. Pero de todas maneras, lo importante es que ahora es mantener la calma, porque tenemos a un país polarizado, donde tenemos a los militantes de Pedro Castillo movilizados, y también manifestaciones en defensa de los votos de Keiko Fujimori. Y lo importante es mantener la calma, porque esto va a demorar algunos días. Hoy se cumplió el plazo para las impugnaciones. El jurado tiene ahora 3 días para absolver todos los votos que estén contestados, y probablemente hacia el sábado o domingo ya tengamos un resultado, que solamente tienen un plazo de 3 días para ver todas las impugnaciones. Y sí, siendo una elección tan polarizada y tan pegada, lo importante es que no haya, que se mantenga la calma y que no haya chispas de violencia, ¿no? Ese es la primera preocupación, ¿no? Y después, bueno, esperemos que los candidatos al final, cuando el jurado resuelva las actas contestadas, acepten los resultados de las elecciones. Ahora, quisiera preguntarte, Sonia, ¿esto puede llegar a dañar la confianza en el resultado? Y por otro lado, hasta ahora la ventaja la tiene Pedro Castillo. ¿Tú crees que ya es un resultado más o menos consolidado? Es un resultado consolidado hasta ahora. Ahora es ver en qué medida tienen razón o no las impugnaciones que está presentando Fuerza Popular, porque ahí sí habría un bolsón de... Es decir, el sistema peruano son las actas las que se cuentan, y entonces es difícil saber exactamente cuántos votos representan, ¿no? Fuerza Popular estima que podríamos estar hablando de 500.000 votos, ¿no? Entonces, lo importante es que los dos candidatos esperen pacientemente y que llamen a la calma a sus seguidores para evitar que puedan haber actos de violencia en el país. Y luego, por cierto, lo que dices tú, ¿no? Que se reconozca el resultado de las elecciones. Sí. Sonia. Sería gravísimo, ¿no? Si alguno de los dos candidatos no las acepta. Sí, hasta ahora ambos habían dicho que iban a respetar el resultado final de los órganos, que son tres órganos electorales independientes que tiene finalmente el Perú. Quisiera preguntarte, hasta el momento, a quien dan los recuentos por ganador es Pedro Castillo. ¿Cuáles crees tú que fueron los ejes de esta elección y los que hasta ahora lo llevan a él como el ganador? Bueno, como tú señalaste, ¿no? Hubo una abstención muy grande y en realidad los dos candidatos no tienen un mandato popular, porque recibieron en primera vuelta 18 y 13%. Ahora, el voto de Castillo ha sido una sorpresa, ¿no? Creo que esto se explica por la mortandad extrema que ha tenido el Perú con la pandemia. 180.000 muertos, el triple de lo que se había calculado, casi el triple de lo que se había calculado inicialmente, y el descreimiento absoluto de la clase política por la corrupción. Y claro, hay un desencanto, un descreimiento y es un voto de protesta de una población que se ha sentido abandonada por un Estado que no les ha dado los servicios de salud, y que teníamos una tremenda crisis económica. Sí, perdón. Sí, no, te quiero contar que estamos viendo también imágenes, te vemos a ti, vemos a imágenes de Pedro Castillo, son las imágenes en vivo del comando, porque después de que habló Keiko Fujimori también se está hablando justamente
y se espera que hable en unos momentos más Pedro Castillo. Yo sé que están hablando algunos de sus adherentes, algunos de los miembros del comando, y están esperando que él hable ahí, pero estamos viendo las imágenes de la gente que está esperando con este lápiz. Él es un maestro además, y por eso el símbolo, y un dirigente gremial además, por eso el símbolo que vemos ahí en las calles de Lima, lo estamos viendo en vivo y en directo. Tú hablabas de la exclusión, hablabas de la ingobernabilidad, hablabas de la corrupción. Él se presentaba a sí mismo además como el símbolo de los de abajo, de los excluidos, de los indígenas excluidos, de los pobres excluidos, de los de la sierra también, de los sectores más alejados de los centros de poder. Quiero que veamos una gráfica, Sonia, se la vamos a mostrar a nuestros televidentes, en que se marca el mapa justamente de dónde fue mucho más fuerte, está dividido el país. Es bien impresionante y me gustaría que tú nos ayudaras a entender eso, porque vemos en rojo que es el sur, que es la sierra también, muy fuerte para Castillo, y el naranjo es de Keiko Fujimori. O sea, uno ve una división geográfica también en la votación en el Perú. Así es, ¿no? Es toda la sierra, antes era la sierra sur la que era más radical, pero ahora es toda la sierra norte y sur. Y vemos que Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, tiene apoyo en Lima, Ica, el norte del Perú y en Loreto, que es un departamento de la selva, ¿no? Pero sí, realmente está polarizado y partido en dos el país. Siempre ha estado polarizado, pero ahora esta polarización es más extrema, y también estamos en un declive, ¿no? Con un país cada vez más ingobernable, donde las instituciones han sido derruidas, tanto la presidencia, hemos tenido, como tú señalaste, 4 presidentes en un mismo régimen, y entonces hay un deterioro de la clase política, y esperemos que la falta de credibilidad que han tenido, que tienen muchas instituciones, incluyendo los entes electorales, pueda hacer que no sí, perdón. Quisiera preguntarte el discurso de que Castillo era, bueno, es un hombre de izquierda, es un hombre que se declara como marxista también, pero el discurso del temor al comunismo no parece haber calado, no al menos lo suficiente, ¿no? Como para que Keiko Fujimori se hubiera impuesto y se hubiera impuesto con ventaja. Eso no fue así. Y la pregunta es, ¿por qué no caló? Y también, ¿qué le pasó a Keiko Fujimori? ¿Cuánto le pesó el haber anunciado el indulto a su padre, el estar asociada también, yo me hago cargo de mis palabras, con un régimen que a lo menos puede ser calificado como autoritario, condenado por corrupción, por violaciones a los derechos humanos? Entonces quiero preguntarte el eje del comunismo y también qué cosas le afectaron a Keiko Fujimori, por qué no hizo sentido este discurso o no lo suficiente. Y yo creo que el error de Keiko ha sido no percibir que el país quería un cambio. No quería un cambio radical, pero se ha encarnado en la figura de Castillo, pero sí quería un cambio profundo, y me parece que ella no logró ofrecer una visión de cambio que la población esperaba. No ha habido un partido de centro, se ha polarizado mucho el electorado. Y en cuanto al tema de corrupción, sí, es cierto que ella tiene una acusación por lavado de activos, pero el presidente del partido de Castillo ha sido sentenciado por corrupción por la Corte Suprema. Entonces, digamos que la corrupción no discrimina. Y en el caso de Castillo, él ha sido sentenciado por la Corte Suprema, y Keiko lo que tiene es una acusación que todavía no ha sido comprobada, pero que naturalmente pesa muchísimo sobre ella, ¿no? Ahora, quiero ir a otro tema y llevarte al tema de los temores también que despierta, y no sin razón, Pedro Castillo. Él, en su campaña, bueno, para empezar, los dos valóricamente son súper conservadores, los dos, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. O sea, todos los sectores de disidencia sexual, de minorías sexuales, muy preocupados por esta elección, porque no había ninguno de los dos, aunque después los otros dicen vamos a respetarlo, pero hay mucha preocupación en ese sentido,
pero también hay temores respecto específicamente de Pedro Castillo, de lo que puede hacer en el ámbito económico y también en el tema de otras libertades. Él al principio hablaba de nacionalizaciones, después ha moderado ese discurso, hablaba incluso, algunos de sus seguidores decían, y de hombres relevantes en su círculo decían, la verdad es que vamos a llegar al poder y no lo vamos a soltar. Él habló incluso si era necesario cerrar el Parlamento, si es que no podía convocar una nueva constitución. Entonces la pregunta es, ¿cuánto hay de real, cuánto hay de mito o hay incertidumbre porque no se sabe finalmente en el discurso de Castillo? Hay mucha incertidumbre porque él se ha dicho y desdicho muchas veces, y también, y eso es algo que a veces quizás es difícil comprender fuera del Perú, pero el partido con el que va a las elecciones Pedro Castillo es un partido que se define a sí mismo como marxista, leninista, mariateísta, y tiene un ideario leninista, ¿no? Y Castillo va con ese partido, pero ha tratado de desmarcarse, pero no se va a poder igual. Digamos, es una incógnita, es cuál va a ser la relación entre Castillo, que es una incógnita, con Cerrón, que es el dueño del partido, ¿no? Esa es una primera duda. Y sí, en realidad hay la preocupación de si va digamos, por eso hay tanta incertidumbre en el aspecto económico, que ya está teniendo un impacto en el precio del dólar, crea mucha incertidumbre, y también no tiene un equipo de gobierno hasta ahora. Para tener una idea, no sabemos de quiénes serían las personas que gobernarían, si se va a ir hacia el centro, como debería, porque no tiene un mandato claro con 18% de votos en una primera ronda. Y claro, otra preocupación es que con una pandemia tan cruenta, en qué medida el cambio de la Constitución a través de una constituyente que plantea, Castillo tiene aproximadamente 40 votos, 37 votos si no me equivoco, no tiene la mayoría para hacer un cambio constitucional, y entonces ahí también hay mucho de incierto si se va a plantear hacer un cambio constitucional respetando la actual Constitución. Eso, en el mejor de los casos, demoraría el proceso como 2 años en los cuales el país estaría en una incertidumbre mayor. Entonces, hay mucho de preocupación por lo que representa un candidato desconocido hasta ahora, ¿no? Curiosamente repite lo mismo que ocurrió con Alberto Fujimori hace unos años, que también era la carta desde ahí. Entonces sí, hay incertidumbre también porque realmente hay muchas dudas con respecto a Castillo. Uh-huh. Ahora, con respecto a los temas de libertades individuales, bueno, sí, es un candidato sumamente machista, xenófobo, ¿no? Hizo una declaración de que iban a expulsar el 1 millón de venezolanos que hay en el país, ¿no? Y claro, eso es algo también que crea mucha preocupación, ¿no? Sonia, Keiko, uh-huh. ¿Sí? Y quiero preguntarte también por el lado de Keiko Fujimori, ¿cuáles son los temores de que ella hubiera llegado a la presidencia? De nuevo, no está cerrada una elección hasta que no se cuente el último voto, pero hasta ahora los analistas dicen que es bien difícil que se dé vuelta, por eso hablo siempre en condicional. Todos creen que ya está más o menos consolidada la victoria de Castillo, pero hay que esperar hasta que los órganos electorales den el resultado final. ¿Cuáles son los temores con Keiko Fujimori? Porque también los había. Esta es una elección donde el miedo ha estado muy presente y cada uno de los candidatos ha dado razones para aquello. Así es. No, sí, hay la incertidumbre de si Keiko Fujimori va a aceptar los resultados de las elecciones. Esperemos que lo haga. Hay el antecedente de las elecciones pasadas, donde si bien no hizo una obstrucción, digamos, con el tema electoral, sí actuó como obstruyendo
la presidencia de Pedro Pablo Kuczynski, que terminó además renunciando porque iba a ser vacado. Entonces, hay también la duda creo que los dos candidatos hay en duda sus credenciales democráticas. Entonces también esperemos que Keiko, si pierde, respete el resultado de las elecciones y que si gana también se busquen consensos. Cuando en las elecciones pasadas había mucha afinidad ideológica en realidad entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori, sin embargo no se pudieron entender. Ahora va a ser mucho más difícil lograr consensos entre dos partidos tan radicalmente distintos y se va a poner a prueba las credenciales democráticas de ambos, ¿no? Uh-huh. Esas son otras incógnitas que tenemos los peruanos. Sonia, quiero agradecerte muchísimo que nos hayas acompañado. Es preocupante también lo que tú nos cuentas, porque tener dos candidatos respecto de los cuales hay dudas con su adhesión real a la democracia, sea uno de izquierda y otro de derecha, es algo tremendamente preocupante. Seguimos con atención, con preocupación y también con cariño lo que ocurre en Perú, sea quien sea que se resuelva finalmente esta elección. Hasta ahora los resultados dicen que Pedro Castillo. Vamos a ver entonces el recuento y todos los últimos reclamos hasta el final. Te agradecemos, ha sido un lujo. Invito a todos además a que te lean en el New York Times, porque columnas imperdibles para entender la realidad peruana. Muchísimas gracias. Gracias. Y vamos a profundizar en quien hasta ahora es indicado como el ganador de las elecciones de Perú, Pedro Castillo. Lo conocemos mucho menos que a Keiko Fujimori, un profesor, un líder sindical con un lápiz y un sombrero como elementos gráficos de una sorpresa en primera y en segunda vuelta. ¿Quién es? Lo vemos entonces en la siguiente nota. De dictar clases por 26 años en la montañosa zona de Cajamarca, Pedro Castillo está a un paso de convertirse en el nuevo presidente de un convulsionado Perú. Nosotros ya tenemos el conteo oficial del partido, donde el pueblo se ha impuesto a esta gesta a la cual saludamos. Profesor rural y líder sindical, Castillo se define como un marxista-leninista que dice tener las manos limpias de corrupción. Con ese discurso comenzó a cautivar a la ciudadanía hastiada con la política tradicional. Fue en 2017 cuando su nombre se hizo conocido, liderando una huelga docente de 75 días bajo el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Desde entonces, sus detractores han querido relacionarlo con grupos terroristas. Terrorismo es el hambre. Terrorismo es la miseria, el abandono, las grandes desigualdades, la pobreza, a la cual hay que combatirla. Pero en su campaña tampoco ha podido sacudirse de los escándalos de corrupción, sobre todo porque el fundador de su partido, Perú Libre, fue condenado por delitos de negociación incompatible. Y esa es la razón por la que su papá político no se encuentra el día de hoy. Él quiso ser miembro de su plancha presidencial, pero está impedido porque tiene una sentencia por corrupción. Entre sus propuestas está el cambio de constitución, la renegociación de utilidades de empresas transnacionales y una nueva reforma agraria. En algunas ocasiones ha reconocido su admiración por Evo Morales o Rafael Correa. La oposición peruana, en tanto, teme que su proyecto convierta al país en una nueva Venezuela. Queremos libertad, no al comunismo, por nuestros hijos, por el futuro, por nuestro país. No vamos a perder nuestras libertades, no vamos a tener a un dictador, tenemos que pelear por la democracia. No queremos ser un Venezuela, no queremos ser un Cuba, no queremos ser un Nicaragua. Y en los temas valóricos, Castillo defiende una visión ultraconservadora. ¿Usted legalizaría el aborto o no? Para nada. ¿La eutanasia? También que se traslade, pero tampoco estoy de acuerdo. ¿El matrimonio igualitario para personas del mismo sexo? Y peor todavía. Además, ha sido directamente tildado de machista por su contrincante. El señor Pedro Castillo solamente hace referencia a los hombres, ¿no? El hombre para la olla. Un poquito más de respeto con las mujeres, que somos muchas en nuestro país que trabajamos. Antes me decían que soy machista. Y yo tengo a mi madre, a quien la quiero mucho. A mi hija, a mis hermanas. Pero así, con un lápiz en la mano, un sombrero de paja y montado a caballo, el candidato de 51 años ganó la primera vuelta con 18,9% de los votos. Es una persona que creo que lo que más le interesa es el poder, ¿no?
No por gusto estuvo primero en Perú Posible, luego Perú Libre, y cuando estuvo dirigiendo la huelga magisterial, terminó negociando con el fujimorismo. Y es que la confianza de los peruanos hacia su clase política está en el suelo. El país ha tenido 4 presidentes en menos de 5 años. Pero con Pedro, él va a levantar la economía del pueblo peruano, va a levantar la economía del Perú. Vamos a vivir con dignidad. El Perú despertó porque no nos vuelven a engañar. Y Pedro Castillo es la esperanza. Si llega a Palacio Pizarro, necesitará sí o sí dialogar con las demás fuerzas políticas, porque su poder será mínimo en un Congreso que en los últimos años se ha acostumbrado a destituir a presidentes. Después de la nota de Macarena Román, nos vamos a la pausa, pero al regreso vamos a estar con un interesante debate con 2 de los principales politólogos de Perú sobre el futuro de este país. ¿Está en riesgo o no la democracia? ¿Cuáles son los problemas más urgentes que va a tener que afrontar quien presida este país? Al regreso estás viendo Conexión Global. Seguimos en vivo, son las 11 de la noche con 6 minutos. Estamos en vivo en Conexión Global analizando los últimos acontecimientos en Perú. Y para seguir profundizando, primero quiero que puedan ver una gráfica comparativa del país, evidentemente, que espera a quien lo gobierne. Interesante comparar con Chile, ahí tenemos. En cuanto al número de habitantes, 32,5 millones en el caso de Perú, casi 20 en el caso de Chile. La superficie no alcanza a ser el doble, pero 1.285.000 kilómetros cuadrados en el caso de Perú versus 756.000 en el caso de Chile. El ingreso per cápita en promedio es de $7.097, el doble en el caso de Chile. La pobreza, la última medida, la última oficial, es 20,2%, pero ya sabemos que con la pandemia se elevó por sobre el 30%, uno de los importantes temas de esta campaña presidencial. En Chile, un 8,6%. El crecimiento, después de una década de crecer en promedio, en la década 4,5%, tuvo un decrecimiento el 2020 de 12,5%. Nuestro país, 5,8% decreció. El desempleo, 6,2%, el cerrado ese año, pero está en un nivel aproximadamente del doble en este año en Perú y en Chile también, entonces una cifra muy similar. Ese es el país que va a tener que gobernar el próximo mandatario. Hasta ahora las cifras dicen que va a ser Pedro Castillo, pero de eso vamos a conversar junto a Alberto Vergara, que es politólogo, profesor además de la Universidad del Pacífico de Perú. Muchísimas gracias por estar con nosotros. También le agradecemos, por supuesto, a Paula Muñoz, que es profesora asociada de la misma universidad. Politólogos además muy reputados en Perú. Es un honor estar con ustedes. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias. Buenas noches, Mónica. Gracias, Mónica. Un gusto. Muchas gracias. A ver, primero quisiera preguntarles antes de entrar a su conocimiento de politólogos, quiero preguntarles algo más de sensación. Vimos hace un par de horas, a Keiko Fujimori cuestionando los resultados junto a sus abogados, diciendo que confía en el resultado final, pero que va hablando de actas que eran cuestionables, de firmas que no, en el fondo, que no correspondían, de votos que no estarían en lo correcto. Y vemos también gente reunida en el comando de Pedro Castillo. ¿Cómo ven ustedes el ambiente, no solo a estas horas, sino postelecciones en general en Perú? Quisiera comenzar contigo, Paula. Claro, con mucho gusto. Mira, yo creo que, lo veo con muchísima tristeza a nivel personal y mucha preocupación, porque realmente no es solamente en los últimos días va increciendo, pero en las últimas semanas se han vivido tiempos de mucha polarización, ¿no?, que ha calado en la sociedad, en la que sobre todo en las clases medias y altas, en la élite se ha desatado un pánico ante la opción de que pueda ganar Castillo, ¿no? Y en general las sensaciones de un enfrentamiento, de un nivel de agresividad muy fuerte que no bajas, y que con estos últimos hechos y estos cuestionamientos que se están dando, creo que hasta el momento indebidamente, ¿no?, porque todos los organismos electorales han trabajado muy bien, y las observaciones, las comisiones de observación electoral que han estado presentes han dado cuenta de que el proceso electoral peruano se ha realizado dentro de los márgenes de las
regulares, de lo que siempre se suele dar y incluso han felicitado a los organismos electorales. Entonces, esta sensación de miedo, de caos, de incertidumbre está creciendo y es algo muy peligroso, pues porque es un clima que lo que está haciendo ya desde hace varias semanas es generar un miedo que va a poner en riesgo la legitimidad del proceso electoral, ¿no? Y del origen del gobierno que sea electo, ¿no? Alberto, quisiera preguntarte a ti, ¿cómo has visto esta campaña? Una campaña en que hay denuncias de lado y lado, en que desde el lado Castillo se denuncia amenazas a quienes querían votar por él, trabajadores de medios de comunicación, y del otro lado también el miedo, de nuevo también presente, que si gana Castillo esto va a ser Venezuela, que si gana Keiko Fujimori se retrocede al tiempo de su padre, condenado por corrupción y por derechos humanos. ¿Cómo has visto el desarrollo de la campaña? ¿Cómo fue esa campaña? Sí, es una campaña en la cual por naturaleza casi son dos candidatos que asustan. La candidata Fujimori es hija y reivindica el gobierno corrupto y criminal del padre, y además en los últimos 10 años se ha dedicado a petardear el Estado de Derecho en el Perú de manera sostenida, y ha generado a las vistas de todo el mundo el caos político con 4 presidentes en 5 años que hemos tenido en el último lustro, ¿no? Pero claro, enfrente hay otro candidato que también asusta, que es un señor que postula con un partido que se llama Perú Libre, cuyo ideario sin ningún rubor promete un régimen leninista. Y entonces, claro, ¿cómo no tenerle miedo a un proyecto que es un proyecto está postulando donde pareciera postular a dictador y no a presidente, ¿no? Entonces, ante esa situación, es natural que todo el mundo tenga sustos y reparos frente a estas candidaturas. El problema es que a esos sustos electorales se incrementaron un pánico social que fue inyectado a la sociedad deliberadamente, con la idea de que llegaba el comunismo de un lado, y con la idea del miedo también al fujimorismo, y entonces ha ocurrido algo que es muy nocivo, y es que estos candidatos que habían pasado a segunda vuelta con unos porcentajes muy pequeños, cuya popularidad era muy baja, de pronto se convirtieron en algo, en ídolos impolutos, que han hecho una polarización radical y nociva, en la medida en que encuentras a una sociedad que ha sido arrastrada a esta polarización, al despeñadero, por 2 candidatos que en realidad la gran mayoría no quisiera tener como presidente. La señora Fujimori hace 2 o 3 meses, 75% del pueblo peruano decía que no la quería jamás como presidenta, que no votaría nunca por ella. Lo que pasa es que solo tiene la opción de ganar porque está ante un candidato que es percibido por mucha gente con legitimidad, me parece, como peor que ella. De la misma manera, y con eso termino, de la misma manera que Pedro Castillo solo está en la posibilidad de ganar en la medida en que enfrentaba en la segunda vuelta a alguien que la mitad del país considera claramente nociva. Entonces es un concurso, es una carrera de 2 fracasados, y que sin embargo no asumen eso, sino que más bien nos demuestran una arrogancia que nos está metiendo en este problema que genera la tristeza, como ha dicho Paula, ¿no? Paula, nunca, y bueno, para ambos efectivamente, pero primero Paula, nunca este tipo de candidatos surge de la nada. Hay crisis institucionales importantes, hay problemas de desigualdad, de un parlamentarismo tal vez de facto, en el sentido de que yo no estoy hablando mal en sí del sistema parlamentarista, pero estoy hablando de un parlamentarismo que saca presidentes a través del mecanismo llamado vacancia, que es súper amplio, muy amplio, con partidos además muy débiles. Entonces quiero pedirte que nos hagas de alguna manera un mapa de los principales problemas institucionales que tiene el Perú, que explican también que haya habido 18 candidatos y que quienes pasan a segunda vuelta resulta que entre los dos sumaban un 30%. O sea, 7 de cada 10 peruanos en primera vuelta no votó ni por Castillo ni por Fujimori. ¿Cuál es el problema de la democracia en Perú? ¿O los problemas? De hecho, un dato
Y de hecho, un dato más, el voto en blanco quedó en segundo lugar, digamos, de los votos emitidos, ¿no? Pero bueno, efectivamente, ¿no? O sea, lo que pasa es que, digamos, esta elección, como Alberto contó la parte final, ¿no? Pero la parte inicial de esta campaña nos agarra en el contexto de una crisis muy profunda, pero además compuesta, con múltiples factores, donde obviamente una de las patas es como tú acabas de, digamos, de precisar el tema, y que Alberto hablaba un poco sobre esto, el tema de la crisis política institucional que se ha vivido en los últimos 5 años, ¿no? De este conflicto agudo de poderes, caracterizado por los golpes y la confrontación iniciada desde el Congreso, en realidad, en un momento en el cual Fuerza Popular y Keiko Fujimori en particular ganan la mayoría del Congreso, pero no aceptan haber perdido la elección presidencial e inician una estrategia de confrontación bastante directa, poco respetuosa al Estado de Derecho, porque se usan mucho los procedimientos de los que hablaba Alberto, se abusa un poco, y esto va escalando hasta generar pues estas múltiples crisis de gobernabilidad que hemos visto en varios años y que ha costado una serie de temas, especialmente una gran insatisfacción de la ciudadanía, un gran descontento, ¿no? El mayor punto, el pico más alto de desafección ciudadana con el sistema político desde la transición democrática del 2000, ¿no? Pero a esto que ya venía se le aumentan pues otros shocks externos, ¿no? Otras bombas de tiempo, que son, bueno, primero que toda esta crisis se desarrolla en medio de todas las acusaciones de corrupción del caso Lavallato, ¿no? Cuando este caso de la investigación a nivel internacional estalla, y a eso le sumamos la bomba que digamos, finalmente terminó de reventarnos en otros aspectos, que fue la pandemia, ¿no? Que ha generado que Perú sea en este momento, si no es el país que tiene más víctimas mortales per cápita, está igual encabezando el ranking a nivel mundial, ¿no? Y también los efectos en la economía han sido muy agudos, o sea, como tú comentabas, la pobreza ha subido 10 puntos en un año, eso significa la pobreza monetaria, eso significa que hay 3 millones más de peruanos que no tienen, o sea, que están buscando posibilidades de sobrevivir, ¿no? Entonces es una crisis muy grande, ¿no? Y la elección nos coge en esa crisis después del estallido de protesta ciudadana de noviembre y con una elección que ya estaba convocada además, sí, ¿no? Entonces no hay posibilidad de ingresar nuevos candidatos, de cambiar reglas, ¿no? Entonces se da pues en medio de este descontento y se traduce en una gran indiferencia y descontento ante el Congreso, Alberto, la primera vuelta, ¿no? Sí, quiero contarles a ambos que vamos a mostrar una gráfica con el Congreso, cómo quedó electo, porque otro tema además es el Congreso, un Congreso que tiene por primera vez además partidos muy conservadores. Tenemos con 37 bancas a Perú Libre, de Pedro Castillo, tenemos a Fuerza Popular del Fujimorismo con 24 bancas y así va bajando. Entonces tenemos por lo menos estamos hablando de 10 agrupaciones entonces con bancas en un Congreso fragmentado, más conservador de lo que era anteriormente y que hace muy difícil también la gobernabilidad. En ese contexto, Alberto, quiero preguntarte cómo se inserta la promesa de Castillo de una nueva constitución. En algún minuto dijo que dijera lo que dijera el Congreso, él iba a llevar adelante un proceso constituyente sí o sí. ¿Cómo ves ese proceso? ¿Es necesario no una nueva constitución? La anterior, tú me corriges si no, es de 1993, durante el Fujimorismo. Es cuestionada por varios puntos, pero la pregunta es no solo por su origen, sino también por otros problemas. La pregunta ¿es necesario o no es necesario? ¿Cuál va a ser el camino para llegar a esa nueva constitución y qué puede significar para Perú? Bueno, son varias partes la pregunta. La primera es mi posición personal, es que yo creo que este momento del Perú, que ha sido el país seguramente en el mundo más afectado por la pandemia tanto en términos de muertos como de decrecimiento de su economía, me parece que nuestra prioridad en este momento no es meternos a un escenario que necesariamente sería de inestabilidad y de abrir un escenario imprevisto de una nueva constitución en este momento. Creo que hay urgencias importantes en el país en ese sentido. Ahora, respecto de la forma de convocarla, pues ahí es donde yo creo que va a estar, si es que finalmente Castillo resulta ganador de la elección y es presidente, ahí va a haber sin duda conflictos potenciales,
porque ya está abierto un debate constitucional sobre cómo se puede modificar la Constitución. El artículo 206 de la Constitución dice que toda reforma constitucional pasa por el Congreso, pero hay otro artículo medio ambiguo que quieren utilizarlo para decir que el presidente podría convocar a referéndum de reforma constitucional sin pasar por el Congreso. Pero el artículo 206 dice toda reforma constitucional pasa por el Congreso. El problema, por lo tanto, para Castillo es que para pasar por el Congreso necesita 66 votos. En una de las versiones que se admite la modificación constitucional necesita 66 votos que no tiene para poder hacer el pedido de reforma constitucional y luego ir a un referéndum. No tiene los 66 votos. Entonces, la cuestión es, si en una lógica de confrontación, un poco como hemos visto en otros populismos andinos, quieren sacar a como dé lugar esa constituyente, evidentemente eso va a ser causal va a generar una gran conmoción en el país. Si lograra conseguir de manera pues constitucional con los votos, habría que ver a quién más seduce, porque tiene solamente 37 Alberto, votos. Le falta pero una pregunta, pero eso es para reformar la Constitución. Si se quisiera hacer una nueva Constitución desde cero, ¿tiene que aprobarlo también el Congreso? Toda reforma constitucional pasa por el Congreso. ¿Y puede constituirse una asamblea constituyente, una convención constituyente, o no existe ese mecanismo? ¿No está contemplado? No está contemplado, por eso es que lo que necesitarían es hacer una reforma constitucional para que la Constitución contemple la posibilidad de llamar a una asamblea. Ya, entiendo. Y Paula, la demanda por una nueva Constitución, ¿es una demanda que está que tiene apoyo en la población peruana, o no tiene tanto apoyo, o no ha sido lo suficientemente debatida todavía como para saberlo? Pero es un tema que es parte de la propuesta más clara, ¿no? Porque parte de lo que también comentaba Alberto es que digamos, la candidatura de Castillo trae muchas preguntas, muchas dudas, ¿no? Muchas inconsistencias, contradicciones, pero tal vez lo único, lo más claro que ha tenido ha sido la propuesta de una nueva constitución, ¿no? Que cambia el modelo económico y nos llevaría a este modelo de mercado social, ¿no? De economía social, mercado. Y entonces es una propuesta que creo que no ha sido lo suficientemente discutida, evidentemente, y es lo que genera pues, la división de la mitad de la población que no está muy convencida, todavía no estaría de acuerdo con esta opción, ¿no? Entonces, definitivamente generaría pues, digamos, un curso de coalición, ¿no? Por ese lado. Pero al mismo tiempo hay que reconocer que de alguna manera esa demanda es la que ha cristalizado de alguna manera una serie de insatisfacciones, frustraciones, descontento de un sector mayoritario de la población que siente que las cosas no pueden seguir como están, ¿no? Y como las encuestas nos han mostrado también a lo largo de la campaña, hay una mayoría de la población que quiere, ¿no? 50% de los peruanos quiere que se hagan cambios al modelo económico, cambios moderados, ¿no? Además de eso hay un 30% que quiere sí un cambio radical del modelo, ¿no? Pero entonces, si uno dice, bueno, ya esto no estamos hablando de los radicales, pero igual hay un 50% que quiere cambios, pero eso yo creo que todavía está en un terreno en el cual hay que discutir más. Como dice Alberto, yo en eso coincido plenamente con él, no estamos momentos para abrir grandes procesos que no tenemos todavía, no tenemos una gran mayoría clara al respecto, ¿no? Sí, entiendo. Sino que tenemos otras prioridades que solucionar antes, ¿no? Que la gente no se siga muriendo, que la gente tenga que comer. Estamos en una situación realmente de emergencia. Alberto, un país con tremenda desigualdad social, porque ha habido mucho crecimiento, pero tremendamente desigual, con una clase política muy desprestigiada, con pobreza fuerte, un tercio del país en pobreza, con sectores además que se han sentido dejados muy de lado. También Castillo encarna eso, el sentimiento de que este modelo no responde para todos, solo beneficia a algunos, que geográficamente incluso el país está partido en su desarrollo, en su pobreza. Es lo que se ve hacia adentro, pero uno también se pregunta qué va a pasar hacia afuera con Pedro Castillo como gobernante, cuáles van a ser sus aliados, cómo sería su relación con Chile, por ejemplo, cómo sería su política exterior. ¿Sabemos algo de eso? Mira, la verdad, Mónica, es que no sabemos. Creo que si algo caracteriza
más que el radicalismo de Castillo, lo que lo caracteriza es una improvisación y una precariedad política muy importante. El partido, sabemos que del cual él no pertenece, él es el candidato invitado del partido, sabemos que es este partido leninista, radical, ahí está claro. Pero él, pues no sabemos. La historia reciente de la política peruana te indica que si tú hubieras tenido que adivinar cómo se iban a comportar los gobernantes a partir de su programa de gobierno o de cómo se comportaron en campaña, todos habríamos fallado, ¿no? No habríamos acertado. Entonces, yo creo que es probable que también ocurra en este caso. Es difícil de anticipar una política exterior cuando creo que, honestamente, no tiene ni siquiera clara una política interior. Entonces, habrá que ver. Sí me queda claro que si se impusiera la línea radical del partido, tendría, pues, que sería una política exterior alineada con gobiernos y principios opuestos a cómo se ha comportado el Perú en su diplomacia en los últimos 20 años. Eso me queda claro. Sí. Pero conociendo la volatilidad de la política peruana, no me atrevería a apostar que eso va a ocurrir de todas maneras. Para cerrar brevemente, Paula, qué difícil, pero ¿crees que ya está consolidado el resultado en favor de Pedro Castillo? Mira, yo creo que hay una tendencia en curso y hay una diferencia que más o menos se ha sostenido. La gente está haciendo como loca conteos y cálculos y hay muchas personas que, digamos, que creen que ya la gente está tomada, pero vamos a tener que esperar, creo, con calma a que las autoridades electorales, sobre todo el Jurado Nacional de Elecciones, termine de absolver todas las actas que están observadas, las que han sido impugnadas, y incluyendo algunos recursos de nulidad que recientemente justamente ha presentado Fuerza Popular, ¿no? Y que tendrán pues que ser evaluadas por los canales competentes y ver si es que estos generarían algún cambio, ¿no? En la tendencia que está bastante parte del problema es que están bastante ajustadas, ¿no? Entonces no me atrevo a decir, aunque hay muchos que ya están diciendo ya está dado, pero hay que ver, creo que hay que esperar, hay que tener calma y hay que esperar al pronunciamiento de nuestras autoridades electorales. Ojalá haya calma en ambos bandos y ojalá también más conexión de las élites. Lo hemos visto en toda América Latina también, la desconexión de los políticos con las realidades de sus pueblos y la corrupción y la desigualdad. Eso también es una amenaza muy importante para cualquier democracia, esté gobernando el signo político que sea. Son males que terminan minando también a cualquier democracia, la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Quiero agradecerles a ambos y reconocer también la inspiración. Lo dijimos con nombre, Alberto, tu columna en el New York Times, buenísima, y a ambos su trabajo como analistas, como politólogos. Muchísimas gracias también por la generosidad de acompañarnos en vivo a esta hora desde Lima, Perú. Muchísimas gracias a ambos, ha sido un honor conversar con ustedes. No, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias a ustedes. Termina entonces Conexión Global. Seguimos atentos, por supuesto. Nos importa, tenemos una gran y tremenda colonia peruana viviendo en Chile. Nos importa porque es nuestro país vecino, nos importa por esos peruanos que han aportado y aportan tanto día a día a nuestro país. Y nos importa porque sabemos que vivimos en un mundo conectado globalmente. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.